Después de una de las mejores semanas de toda la historia de Bitcoin, vemos cómo el movimiento se apaga, formando una clara vela de desaceleración semanal. ¿Significa esto que se está terminando la fuerza alcista? En el vídeo de hoy voy a hacer un repaso de las cosas más importantes que veremos durante esta semana, te explicaré qué es lo más relevante de la última hora de Bitcoin y hablaré también de cuáles son las temporalidades en las que te tienes que centrar para analizar el precio. Bueno, antes de empezar con el vídeo, muy rápidamente algo informativo, y es que debido al cambio horario que hemos tenido en España, donde ya no somos UTC+1, somos UTC+2, hemos pasado ya al horario de verano, comentar que voy a subir los vídeos a las 11:30. Hasta ahora los subía a las 11 UTC+1, pues ahora los voy a subir a las 11:30 UTC+2. A la gente de España, a la gente que tenga el mismo uso horario que aquí en España, le afecta en que vamos a subir el vídeo media hora más tarde. Ya está, el uso horario cambia, pero seguimos con la misma terminología en ese sentido. En cambio, como tengo también oyentes de Latinoamérica, lo que voy a hacer es, en vez de mantener la hora de las 11, pasarlo a las 11:30, básicamente porque a las 11 igual les queda un poquito lejos, igual les queda demasiado pronto, y lo que he decidido es tomar una decisión salomónica, ni a las 11 ni a las 12, que sería mantener ese horario para la gente de LATAM. 11:30 y todos contentos. Entonces, empezando por el calendario económico de hoy, como verás, hoy tenemos una muestra de lo que nos espera durante esta semana, y es tranquilidad. Lo que podemos destacar de la jornada de hoy son varias declaraciones de funcionarios de bancos centrales de distintas regiones. Primero será el turno de Alemania, luego irá el Banco Central Europeo y finalizaremos con el Banco de Inglaterra. Vamos a hacer también un repaso de lo que nos espera esta semana para que podáis ver por encima que, pese a tener datos interesantes, no va a haber ningún dato que sea determinante, al menos evidentemente en cuanto a calendario económico, ya que los principales desafíos de estas semanas se dirigen a ver qué pasa con los bancos y si esta situación se extiende a otros sectores o no. Entonces, el martes destaca la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dentro de un contexto en el que ya está casi todo descontado, pues justamente la semana pasada, si no recordáis, habló ya 3 veces y hace nada que se volvieron a subir los tipos de interés. Pero bueno, la comparecencia de esta semana, o mejor dicho, de mañana martes, está relacionada con una noticia que veremos ya durante el viernes. Siguiendo por el miércoles, lo más destacado serán los inventarios de petróleo crudo de la AIE. Como podéis comprobar, 16:30 UTC+2. Fijaros que llegamos a jueves sin darnos prácticamente cuenta, día en el que conoceremos otra estimación del PIB en Estados Unidos, y yo también destacaría la comparecencia de Yellen, la secretaria del Tesoro del mismo país. Aquí lo tenemos, 21:45. Finalizamos el viernes con el PIB del Reino Unido y carrusel de IPCs en Europa, destacando evidentemente el IPC de la zona euro, que lo tenemos por aquí a las 11:00 UTC+2. Como esta semana no va a destacar por el calendario económico, nos vamos a tener que centrar en la tensión de las noticias que vayan saliendo, sobre todo relacionadas con el sistema bancario en Estados Unidos más que nada. En referencia a esto, y yendo ya por las noticias de última hora, First Citizens compra gran parte de Silicon Valley Bank, convirtiéndose de esta forma en uno de los principales bancos de Estados Unidos, concretamente entrando en el top 25. First Citizens, recordad, y para quien no lo sepa lo digo yo, era el 30º banco más grande de los Estados Unidos, justamente a 31 de diciembre del año 2022, con 109.000 millones en activos. Esto según datos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pues bueno, después de esta compra, lo que va a hacer es entrar en los top 25 bancos más importantes del mismo país. La compra incluye 119.000 millones en depósitos y alrededor de 72.000 millones en préstamos, además de un descuento de 16,5 mil millones de dólares. Entonces, normalmente en Quantfury entran por aquí noticias bastante interesantes, y en este caso os quería enseñar esta de aquí, la primera que tenemos, y hace un poquito referencia también a los bancos, a lo que está pasando con el sistema bancario y a la relación que tiene esto con Bitcoin. Y fijaros, datos de la Reserva Federal de Estados Unidos mostraron que los depósitos en todos los bancos comerciales del mismo país cayeron 98.000 millones de dólares justamente esta semana. Pero, eso sí, aumentaron 67.000 millones de dólares en los principales 25 bancos del mismo país. Esto, evidentemente, sugiere que los clientes movieron sus fondos de bancos regionales a bancos considerados demasiado grandes para quebrar, una terminología que ya hemos destacado en este canal, y lo que indica temor a un colapso bancario mayor, algo que tampoco asegura nada, pues
ya se ha demostrado que por muy grande que sea el banco, siempre está en disposición de poder romperse. La muestra real de toda esta preocupación que estamos viendo es además el desempeño de Bitcoin, pues justamente en el mismo periodo de tiempo se ha revalorizado un 40%. Cambiamos completamente de tema y hablamos ya de la última noticia que vamos a tratar en el día de hoy, y es que la OTAN ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU después de escuchar nuevos comentarios de Vladimir Putin referentes al uso de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Y os preguntaréis, oye, ¿qué son armas nucleares tácticas? Porque ¿qué diferencia hay entre las normales, las tácticas y si hay alguna mejor o peor, ¿no? Pues bueno, las armas nucleares tácticas son las que se utilizan para obtener pues algún tipo de logro específico dentro de un campo de batalla, más que pues otro tipo de armas nucleares que igual son capaces de arrasar ciudades. Un portavoz de la ONU dijo textualmente que la retórica nuclear de Rusia es peligrosa e irresponsable, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha dicho que no han visto nada que indique que Putin esté preparando el uso de armas nucleares tácticas. Independientemente de una cosa o de la otra, Rusia sigue con los ataques y bombardeos constantes a Ucrania y la guerra pues parece estar bastante lejos de estar terminando. Así que nada, dejando ya las noticias de última hora por aquí y pasando ya al análisis de Bitcoin de hoy, ya comenté el jueves pasado, creo que fue, no sé exactamente, que la situación que estábamos viendo en términos intradiarios era lo opuesto a tendencia, por lo que lo más normal, si no estás en tendencia alcista o bajista, que es como se mueve el mercado, es que entres en esa tercera variable que es rango. El mercado solo puede estar en tendencia alcista, en tendencia bajista o en rango. Y es justamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un rango horario. Fijaros cómo la imposibilidad de formar máximos o mínimos crecientes más allá de lo que se pueda formar en este rango o en este patrón implica que estamos en un rango. Es una regla de tres muy sencilla. Fijaros que estamos viendo justamente ahora un patrón, aquí lo tenemos, muy similar a lo que vimos tanto en esta etapa de aquí, a medianos de febrero, como en esta etapa de aquí, a finales de enero, sobre todo en referencia a esta etapa de aquí, ¿no? Donde vemos pues un volumen decreciente, igual que veíamos aquí, divergencias MACD, igual que veíamos aquí, zonas de resistencia, igual que veíamos aquí, claro patrón de desaceleración, lo mismo tenemos, claras envolventes bajistas, lo mismo teníamos, patrones en términos horario, lo mismo teníamos, pero PSA, además le podemos añadir el impulso, pues bueno, pese a todo lo que teníamos en esta etapa de aquí, que replica lo que tenemos en esta etapa de aquí, el precio no termina de caer, ¿no? Entonces, estamos viendo un patrón muy similar, con la diferencia de haber visto cambios realmente significativos en términos semanales. Entonces, es justamente ahora el momento de estar constantemente verificando lo que vemos en gráfico diario, entendiendo qué implica ese cambio que podemos ver en gráfico diario a través, o qué implica ese cambio en relación al gráfico semanal, y evidentemente controlando de reojo el gráfico horario. Pues bien, es lo que vamos a hacer ahora, es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, y es un poco enseñarte de qué forma, voy a quitar esto para verlo mejor, tenemos que analizar ahora durante los próximos días el price action de Bitcoin. Entonces, lo primero es entender el término semanal, es entender la importancia de lo que estamos viendo en gráfico semanal, y es pues ese inicio de no solo mínimos crecientes, algo que ya hace pues un par o tres de semanas que confirmamos, sino también máximos crecientes y rupturas de ciertos niveles, como por ejemplo los 24.500, medias móviles, etcétera, etcétera. Claro, ¿esto qué te dice? Esto te dice que falta esa confirmación. Hemos visto una desaceleración semanal referente a la semana pasada, algo que un poco le mete el vacío o le mete el bajón a ese hype, a ese FOMO, a ese ímpetu que llevábamos pues justamente la semana del 13 de marzo, una semana tremendamente alcista hasta el punto que fue una de las semanas más importantes de la historia del gráfico de Bitcoin, ¿no? Claro, sabemos que para confirmar rupturas, para confirmar algo, tiene que ser cierre, bueno, tiene que ser mejor primero cruce, cierre y luego confirmación. Tenemos el cruce, tenemos el cierre, pero no tenemos esa confirmación porque la semana pasada fue de reversión. Y sin ir más lejos, para todas aquellas personas que son maximalistas o para todas aquellas personas que creen que ya está hecho, mejor dicho, quiero decir el cambio de tendencia, mucho cuidado porque hay un patrón que se llama Evening Star o estrella del amanecer, diría, no sé exactamente la traducción, que implica básicamente una envolvente o una vela muy alcista, un doji, una high test, es decir, una vela de freno en seco,
y una envolvente bajista que devuelve, esto parece una bandera, pero bueno, que devuelve todo el movimiento alcista para abajo, ¿no? Perdonad, justamente algo que vimos en este patrón de aquí, fijaros, esto fue marzo del año 2022, envolvente alcista, desaceleración, envolvente bajista, evening star y encima niveles de resistencia. La diferencia es clara. Y es que aquí estamos haciendo un pullback, máximos y mínimos decrecientes, para seguir cayendo. Aquí venimos de un contexto mucho más diferente, porque venimos a hacer máximos y mínimos crecientes. Entonces, lo primero es entender esto. El gráfico semanal está empezando a formar cambios, está empezando a formar los primeros síntomas de tendencia alcista incluso significativos, esto es así, o como mínimo de dejar atrás la tendencia bajista, pero faltan esas confirmaciones que no tuvimos, por ejemplo, la semana pasada, donde habíamos tenido una muy buena oportunidad, ya lo estuvimos comentando, de dejar atrás al 100% esa tendencia bajista. Luego, claro, perdonad, un poco para entender qué podemos esperar de ese término semanal, tenemos que bajar de temporalidad y ver qué es lo que nos va confirmando o desmintiendo el término diario, la temporalidad diaria. Y como veis, tenemos o seguimos teniendo un montón de elementos que nos indican, cuidado, porque aquí necesitamos un movimiento bajista, igual que lo necesitábamos aquí. Fijaros cómo lo llegamos a formar, testeamos rápidamente el soporte anterior, los 21.500, y enseguida nos dimos la vuelta completamente, debido a la gran fuerza alcista y al gran movimiento impulsivo en el que estamos formando. Luego, a la hora de pasar por delante del máximo anterior, ya hablamos de esta desaceleración, aquí entramos en cortos, si recordáis, y ya nos venimos para abajo. ¿Por qué no os recomiendo buscar cortos en esta tesitura? Pues porque podemos vivir y estamos viendo algo igual que vivimos aquí. Entonces, ¿cuándo os recomiendo que busquéis cortos? Sin recomendaros realmente que busquéis nada. Pues bueno, cuando veamos un desarrollo mucho mayor. Ahora podemos sacar entradas en corto a través de términos horarios. Pero es que el término horario no es recomendable operar este término horario o este gráfico horario. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada. Ha hecho rupturas, ha hecho pullbacks, pero ha continuado. Y en vez de continuar, se ha ido para abajo. Y en vez de irse para abajo, se ha vuelto a ir para arriba. Y ahora está plano. ¿Dónde quieres entrar aquí? No puedes entrar aquí. Entonces, ¿qué es lo mejor? Vale, no puedes entrar en gráfico de una hora porque no es tendencial ahora mismo, porque tiene un rango poco definido, poco claro, poco nítido. Pues ¿qué tienes que esperar? Pues un movimiento diario. En este caso, no hay tampoco nada. ¿Cuándo podríamos ver un movimiento diario? Pues bueno, cuando el precio pueda dar un pequeño movimiento bajista, pueda subir, vemos cómo sube, vemos el cómo de cualquier movimiento que haga. No voy a intentar predecir nada porque ya las predicciones que he tenido que hacer cuando he creído necesario ya las he hecho. Ahora no es momento nuevamente de pasarse de listo. Ya lo comenté justamente el jueves y el viernes y aquí lo habéis visto, ¿no? Entonces, el término diario es muy similar a esta situación que tuvimos aquí y a esta situación que tuvimos aquí, que terminaron en movimientos bajistas. No es la misma situación, el mismo contexto, esta caída que esta de aquí, ni esta subida que esta de aquí. Pero bueno, entended un poco por dónde van los tiros en cuanto a price action. Es muy importante. Entonces, sabéis lo que depende, o sabéis la importancia del gráfico semanal, sabéis que ese gráfico semanal va a determinar una dirección u otra en función de lo que vea el gráfico diario, que de momento pues todo hace pensar que vamos a seguir en este rango, que vamos a seguir en esta tesitura, que evidentemente hay ciertos niveles como los 26.000 que son muy atractivos, incluso me atrevería a hablar de los 25.000, que son niveles muy atractivos dentro de, pues lo mismo que vimos aquí, un pullback o aquí un pullback, ¿no? Recordad que también todo esto que estamos viendo forma parte de un movimiento mayor, forma parte de una estructura mayor, en mi opinión, y hasta que no rompamos claramente estos puntos y podamos atacar los 30.000, no vamos a dejar atrás esa estructura de la que ya llevamos tiempo comentando. Es que hay mucha información que ya llevo comentando en anteriores vídeos, así que le interese que vaya a los vídeos atrás, ¿no? Entonces, entendiendo un poco esto, comentado del gráfico diario, queda el gráfico de una hora o el gráfico de 4 horas, lo mismo da, vamos a ponerlo en 4 horas para ver menos volatilidad y como podéis comprobar, o menos velas, mejor dicho, estamos encallados en esta estructura, pues bueno, de rango de aquí. No es recomendable ni buscar compras ni buscar ventas. Si me tuvieras que apuntar, oye, una compra, una venta, independientemente de lo que esté haciendo el gráfico diario, que todo apunta a caída en el medio plazo, independientemente de eso, yo buscaría compra, si me tuvieran que obligar a hacer algo, porque lo que está claro es que llevamos mucho tiempo desarrollando
hipótesis, cuidado, hipótesis, cuidado, hipótesis, cuidado, y el precio sigue subiendo, ¿no? Y del mismo modo que tuvimos en esta situación de aquí, fijaros, aquí cuántas veces podíamos haber buscado venta, muchas, y el precio seguía y seguía y seguía. Pues evidentemente no es momento para buscar nada, pero oye, si te obligan, está claro. Entonces, en un rango, recordad, se vende arriba y se compra abajo. Ahora estamos literalmente en el medio. Y sí, al final te puedes marcar la de 50% y decir, no, vamos a atacar la parte superior. ¿Por qué? No hay argumentos técnicos suficientes, más allá de, como te digo, el hype que puede haber detrás del gráfico. Pero más allá de esto no hay nada. Entonces, no es momento para nada, y mucho menos en la mitad de un rango. ¿Ok? Es muy importante que entendáis esto. Uno de los principales problemas de un analista principiante es que se ve con la posibilidad y con la necesidad de predecir lo que pasa en todo momento. Y esto es un fallo gordísimo, es un fallo muy gordo y es un fallo que directamente, pues yo cuando una persona veo que tiene este tipo de carencias, me doy cuenta que es una persona que pues lleva poco tiempo y está empezando a formarse, ¿no? Independientemente de lo que quiera expresar. Entonces, estamos, punto número 1, en un rango, punto número 2, en un movimiento muy similar a algo que vimos hace nada, en una situación contextual muy concreta y muy difícil, y además, punto número 4, en la mitad de ese rango, con lo cual están todas las herramientas de nuestra contra para que nos hagamos los listos y nos barran para arriba o para abajo, porque ahora mismo es literal que puede suceder cualquier cosa. Por eso digo que la importancia de esta situación que estamos viviendo reside en entender qué implica el gráfico diario y semanal, perdonad, y de qué depende ese gráfico semanal, del gráfico diario y en última instancia del gráfico de 4 horas o de 1 hora, que como digo es totalmente secundario en este contexto. Entonces, perdonad, yendo a por la última hora del SP500, a por el análisis del SP500 de hoy, fijaros cómo la semana pasada la cerramos en bastante indecisión, fue una semana verde, pero podéis comprobar que las sombras, fijaros, tanto la de arriba como la de abajo, son mayores que el cuerpo. Si tienes una sombra así, un cuerpo así, que sí, que puede ser verde o rojo, da igual, pero una sombra así, implica que independientemente del color de la vela, del cuerpo de la vela, hay indecisión, ¿no? Pues es justamente lo que tenemos en el SP500. ¿Cuál es el tema? El tema es que la indecisión la tenemos en términos semanales, pero en términos diarios realmente no hay tanta indecisión, porque estamos viendo claros impulsos, pullbacks, y justamente después de formar un clarísimo rechazo miércoles día 22 de marzo a niveles como media móvil de 50 diaria, media móvil de 20 diaria, media móvil de 200 diaria, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, volvernos a meter por debajo de los 3.900. Después de todos estos puntos tan bajistas, el precio mantiene y aguanta. Y a través de dos velas de indefinición máxima, la del jueves y la del viernes, fijaros, el precio resucita y aguanta ciertos niveles. Resultado, cuidado. Resultado, cuidado, porque recordad cuál fue nuestro proceso operativo en el SP500. Vimos estas rupturas y dijimos, cuidado, esto es una falsa ruptura. Es una falsa ruptura que va a implicar un rango. Luego vimos el pullback y la definición diaria y dijimos, vale, cuidado porque independientemente de esa falsa ruptura, si mantiene ciertos niveles como los 3.900, etcétera, etcétera, estamos en una disposición muy atractiva para entrar. Entramos en largo, el precio se levantó, ajustamos un poco el stop loss y luego nos sacó. Perfecto, lo cual implica, cuidado, porque volvemos a pasar al escenario número 1, que era la de falsa ruptura y con lo cual rango. A la que vimos el término diario de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, comentamos, vale, independientemente de que esto sea un rango amplio en términos semanales, ser un rango semanal implica mucha volatilidad en otras temporalidades, como puede ser la diaria, la de 4 horas y demás, con lo cual implica tendencia. ¿Esto qué implica? Pues implica y forma o cataloga esto de un posible movimiento bajista para atacar los 3.700. Ahora estamos volviendo a ver cómo esa indefinición semanal se está trasladando también al gráfico diario, porque había indefinición en gráfico semanal, pero en gráfico diario teníamos un claro patrón de impulso, pullback y demás. Pero estamos volviendo a ver indefinición en este sentido. Así que, muy importante que entendáis que la disposición del SP500 también vuelve a ser un poco de dificultad, de falta de dirección y de falta de decisión en cuanto a lo que se puede esperar del precio. Quiero decir, seguimos hablando de, en términos semanales, de rango, seguimos hablando de una estructura mayor de la esperada desde un inicio, pero también estamos incluyendo eso en términos diarios. Esto implica que muy pendientes de la media móvil de 50 semanal, una zona de resistencia importantísima, aquí lo tenemos, y que más allá de los máximos anteriores en gráfico diario y demás, fijarnos en los gráficos más
alcistas o más, o de una temporalidad mayor, por así decirlo, en otras palabras. Niveles 4100. Nivel importantísimo en este caso porque ya hemos visto que el gráfico diario no nos va a dar muchas pistas, o al menos pistas muy fiables, pues con lo cual vamos a ir a una temporalidad mayor, gráfico semanal, 4100 importantísimo, y evidentemente también los 3700, lo cual implica el mínimo anterior también en términos semanales, aquí lo tenéis. Pasando ya al oro, ya estuvimos comentando la semana pasada que estas desaceleraciones que estábamos viendo en términos diarios, términos de 4 horas y demás, podían afectar. Estamos viendo esta especie de doble techo. Las divergencias en MACD, en RSI y demás indicadores son importantes. Mucho cuidado con estos movimientos porque una vez forman ya el patrón de giro y están en una disposición muy alcista, se van tirando, van tirando, van tirando. Entonces estamos volviendo a ver dificultades a la hora de continuar, algo que me gusta porque ya no estamos viendo un patrón de 4 horas o de 1 hora, viendo aquí, recordáis, este hombro, cabeza, hombro, máximos decrecientes y demás, sino que estamos hablando de temporalidades diarias, además envolvente bajista, en gráfico de 4 horas, divergencias y demás. Yo creo que atacamos seguro los 1936. Seguro, ya me entendéis. Tenemos muchos elementos bajistas en este sentido. 1936, nuevo target en este punto, en el gráfico del oro. Y ojalá pues, se pueda romper este nivel, se confirme este cambio de tendencia horario y de 4 horas y se inicie una tendencia bajista que implicaría un pullback en gráfico diario para poder entrar en una continuación alcista. Sencillo, fácil y para toda la familia. Tirando por el euro dólar, seguimos en ese camino también del 1.10, apoyándonos ahora en el nivel de los 1.07. Ya hablamos de la importancia de este nivel, lo contactamos el viernes 24 de marzo. Yo creo que lo vamos a volver a contactar porque no veo que esto sea un claro rechazo, pero bueno, realmente la ruptura ha sido justa, el pullback puede ser justo igual, al final los pullbacks tienen que ser proporcionales. Mirando un poco la temporalidad de 4 horas, fijaros, ¿por qué creo que lo vamos a contactar? Pues bueno, porque hemos caído, hemos frenado, pero llevamos frenando ya muchas velas, o sea, esto puede ser perfectamente una especie de canal ascendente para formar un nuevo movimiento bajista y entonces ya contactar con esos niveles. Al final, este tipo de movimientos, si fuera un rechazo claro, fijaros, vamos para abajo, rechazamos, envolvente y para arriba. Vamos para arriba, high test, envolvente y para abajo. Vamos para abajo, no hay primero ninguna vela clara de rechazo y luego el precio no está saliendo y rebotando hacia la dirección contraria, con lo cual puede ser una especie de acumulación, de freno, de pullback para seguir cayendo y atacar con más contundencia ese nivel de 1.07, que sin ninguna duda sería pues bueno, una zona para poder buscar de alguna forma esa continuación alcista que nos lleve pues hasta el nivel de 1.10 y luego pues a través de eso ya relacionarlo con el gráfico semanal y demás, algo que ya hemos comentado en otros vídeos. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.